Louis Devereux-Bellerose, magnate de la industria del motociclismo en Mónaco, surcaba las elegantes calles de Montecarlo a bordo de su poderosa Ducati Diabel 1260, deslizándose por la ruta costera con la naturalidad de alguien que había conquistado cada curva de ese pequeño principado. Los balcones adornados de luces navideñas parecían collares de estrellas que titilaban sobre el Mediterráneo como suspiros luminosos cayendo suavemente en el reflejo de las aguas. Hoy cumplía 40 años, y aunque tenía toda la riqueza que pudiera desear, algo esencial seguía faltando en su vida, el hijo que tanto ansiaba, como la noche anhela la luz de las estrellas para disipar su propia oscuridad. El verdadero anhelo no es poseer más, sino encontrar aquello que el alma aún no tiene, pensaba, mientras el sonido del motor resonaba junto al murmullo del mar. En cada giro de la costa, Louis sentía una mezcla de libertad y vacío. Su Ducati lo llevaba por el borde de un sueño, una vida perfecta, pero su mente estaba lejos, imaginando una familia, un hijo a quien dedicar cada uno de sus éxitos. Sin embargo, el anhelo de ser padre estaba ensombrecido por una inquietud silenciosa. La historia familiar, tan bien conocida por él, era una cadena de herencias marcadas por afecciones cardíacas que habían arrebatado a su padre y a su abuelo antes de tiempo. Aunque Louis no mostraba señales de esa carga, sabía que era un portador invisible de un riesgo que nunca deseó legar. Cada vez que el deseo de paternidad florecía en su corazón, una pregunta inevitable lo asaltaba. ¿Cómo podría transmitir esta vulnerabilidad a un hijo? Ese temor lo sofocaba, como un eco oscuro que se cernía sobre su más profunda aspiración de dejar su huella en una nueva vida. Finalmente llegó a su concesionario en el centro de Montecarlo, un lugar diseñado con líneas modernas y un toque de lujo discreto, muy acorde con el estilo del Principado. Aparcó su moto en el lugar reservado para él, y al entrar sus empleados lo saludaron con la reverencia acostumbrada que él apenas percibía. Estaba aún atrapado en sus pensamientos y sin prisa comenzó a caminar entre las motocicletas en exhibición, deteniéndose un momento en cada modelo con una mirada mezcla de orgullo y nostalgia. Aquí está la Diabel 1260, la joya de velocidad y potencia, murmuró, acariciando la elegante línea de la moto. Luego la multistrada V4 perfecta para enfrentar cualquier terreno. Y finalmente mi favorita, la clásica Monster, poderosa e inigualable en estilo. Suspiró, su mirada perdiéndose en el brillo de las máquinas. ¿De qué me sirve todo esto si cada Navidad sigo sintiéndome solo? Mientras las luces de su concesionario reflejaban en los cromados de las motocicletas, Louis Devereux-Bellerose comprendía que el éxito y el lujo eran solo una parte de su vida, y que el espacio vacío en su alma no se llenaría sin alguien a quien realmente amar. Quizá la vida sea como un rompecabezas escondido, piezas que uno anhela, que el otro ya posee sin saber cuánto podría completar a alguien más, y en el encuentro, ambos descubren que cada vacío estaba esperando su forma exacta para llenarse. Comenzando a oscurecer, Louis Devereux-Bellerose se encontraba en su despacho, una oficina amplia y moderna, donde los ventanales abarcaban de piso a techo, ofreciendo una vista panorámica de Montecarlo en aquella víspera de Navidad. Louis, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el horizonte, reflexionaba mientras el eco de sus pensamientos llenaba el silencio de la habitación. «Mañana será Navidad», se dijo en voz baja, con una mezcla de resignación y anhelo. «Y como siempre, estaré solo. Daría cuanto tengo por el abrazo de un hijo». Su voz, apenas un murmullo, se desvaneció en la amplitud del despacho. Ese deseo de paternidad lo desgarraba de nuevo, como cada año. En ese momento algo captó su atención en las calles allá abajo. Frunció el ceño y se inclinó hacia el cristal, observando con sorpresa lo que parecía ser una figura de cabellos despeinados y ropas desaliñadas en un callejón cercano. Se trataba de una mujer, una vagabunda, que permanecía inmóvil bajo el resplandor de una farola. Louis soltó una carcajada incrédula y con un toque de sarcasmo exclamó para sí:
¿Pero qué es esto? ¿Una vagabunda ensuciando la vista de mi rascacielos? Esto es inconcebible. Jamás había visto a alguien así en este lugar. Decidido a resolver lo que consideraba una molestia en el entorno de su concesionaria, giró con determinación y se dirigió hacia el ascensor, resuelto a confrontar a la intrusa y alejarla de las inmediaciones. Molesto, pensó. ¿Por qué me incomoda tanto? Quizá esa mujer representa lo que más temo. Alguien sin nada. Y yo. Alguien que lo tiene todo. Pero no tiene nada verdadero. Luis salió de su empresa cruzando el umbral con pasos firmes y el corazón endurecido, decidido a erradicar la inesperada presencia que perturbaba su entorno. Avanzó con resolución hacia el callejón, sus zapatos resonando en el pavimento mientras la figura de la joven mendiga se volvía cada vez más clara bajo la luz mortecina de la farola. A medida que se acercaba, pudo ver sus ropas gastadas y el cabello desaliñado que enmarcaba su rostro, delgado y pálido. Estaba concentrada en un trozo de pan que sostenía en sus manos, su mirada ausente y perdida en la pequeña comida que aparentemente había logrado conseguir para esa noche. Luis se detuvo frente a ella imponente y con un tono áspero y autoritario le espetó. «Sal inmediatamente de aquí, vagabunda. No quiero una mendiga en un lugar tan exclusivo». La joven alzó lentamente la vista. Sus ojos se encontraron con los de Luis, llenos de una mezcla de intensidad y resignación. El tiempo se suspendió en esa mirada compartida, un silencio tenso y cargado de emociones que ninguno se atrevió a romper. De pronto unos pasos veloces rompieron el mutismo de la escena. Un niño pequeño, de 4 años, apareció corriendo desde la sombra, también vestido con ropas desgastadas. El niño se detuvo junto a la joven y con una mezcla de curiosidad y alegría miró al elegante hombre frente a él. «Mamá, ¿quién es este señor?», preguntó el niño, con la inocente curiosidad de alguien que espera una respuesta sencilla en un mundo complicado. La joven bajó la mirada hacia el niño y con una voz tranquila, como quien desvela un secreto largamente guardado, respondió: «Es papá, cariño, es tu padre». Luis, atónito, se quedó sin palabras, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, mientras el niño corría hacia él, rodeando sus piernas y repitiendo con ternura infantil: «Papá, papá, sabía que te conocería en Navidad». En los brazos de un hijo el corazón del hombre descubre su verdadera casa. La voz de la madre interrumpió el momento, y con una suavidad que contrastaba con el asombro de la escena, le dijo al niño: «Cariño, ¿por qué no traes a papá tu cuaderno de dibujos y aquellos juguetes que encontramos en la basura? Él seguro querrá verlos». El niño, con los ojos iluminados por la emoción, asintió con entusiasmo. «Sí, mamá», exclamó y salió corriendo algunos metros más allá, perdiéndose por un instante en la penumbra. Luis, aún estupefacto, observó al niño alejarse y luego, volviéndose hacia la mujer, no pudo contener la intensidad de su desconcierto. Su mirada exigía respuestas y su voz, aunque entrecortada, sonaba imponente y fría. «¿Quieres explicarme qué es todo esto?». La joven mendiga le sostuvo la mirada sin titubear. Hubo un instante de silencio en el que parecía medir sus palabras. Su postura denotaba orgullo, pero también un profundo cansancio, como si la vida le hubiese enseñado a resistir miradas como la de Luis. «¿Qué es esto?», repitió él, su voz un eco de incredulidad y desconcierto. «¿Por qué le has dicho a ese niño que yo soy su padre?». Ella respondió con una serenidad impresionante. ¿Acaso la vida no te ha enseñado que un hijo es un canto de amor nacido del silencio, una respuesta al deseo más profundo del alma? Con malicia, Luis asomó. «¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene que ver eso con todo esto?». «Lo comprenderás en un momento», respondió la mujer con calma, sus ojos oscuros llenos de una sabiduría silenciosa que Luis no lograba descifrar. Unos instantes después el niño regresó con un cuaderno desgastado en una mano y unos juguetes viejos en la otra. Sus ojos brillaban de emoción. La mujer le sonrió suavemente y le dijo:
¿Por qué no le muestras a papá tus dibujos, Ronald? El niño corrió hacia Luis, su cara iluminada por una mezcla de orgullo y alegría. «Mira, papá, aquí estás tú», dijo con entusiasmo, abriendo el cuaderno para mostrarle su obra. Luis se inclinó para ver los dibujos que el niño sostenía con tanto cariño. En la primera página había un garabato infantil, un conjunto de líneas temblorosas que, con imaginación, revelaban a 3 figuras. Un niño en el centro, sostenido por un hombre y una mujer, cada uno tomado de una de sus pequeñas manos. Luis sintió que su corazón daba un vuelco. En aquella simplicidad había algo puro y poderoso, una imagen de unidad que no había imaginado para sí mismo hasta ese momento. El niño pasó la página y le mostró otro dibujo, esta vez un árbol de Navidad con adornos rudimentarios. Señalando la parte inferior del árbol, dijo con ilusión: «En este arbolito hay un regalo de mi papá». Luis sintió un nudo en la garganta, sus ojos comenzando a humedecerse. No pudo evitar preguntar, con la voz apenas contenida por la emoción: «¿Cuál es ese regalo que hay debajo de tu arbolito?». El niño lo miró y con una sonrisa dulce y seria a la vez, respondió: «Es invisible, papá». Confundido y conmovido, Luis insistió en voz baja: «¿Y qué significa eso?». El niño, con la inocente profundidad que solo los niños pueden tener, respondió sin titubear: «Que ni yo mismo lo puedo ver». En ese momento algo se rompió dentro de Luis, como si un muro invisible hubiera caído. Sin pensarlo, se inclinó y abrazó al niño, sosteniéndolo con fuerza mientras intentaba ocultar las lágrimas que se escapaban de sus ojos. Aquel abrazo lo llenó de una calidez desconocida, una paz que, sin saberlo, había buscado durante toda su vida. Un hijo es el puente entre lo que el hombre anhela y lo que siempre tuvo dentro de sí. Los instantes parecieron eternos mientras Luis mantenía al niño en sus brazos, sintiendo cómo algo en su interior comenzaba a transformarse. De pronto, la voz suave de la mujer interrumpió el silencio cargado de emociones. «Ronald, cariño, ¿podrías traerle a papá un cobertor? Lo necesitará para pasar la noche con nosotros». El niño asintió con entusiasmo y, soltando a Luis, salió corriendo a buscar entre sus pocas pertenencias. Luis se quedó boquiabierto, envuelto en el desconcierto de aquella situación. La miró, intentando comprender la profundidad de su propuesta, y con incredulidad en su voz preguntó: «¿A dónde quieres llegar, mujer? ¿Pretendes que pase la noche aquí?». La mujer sostuvo su mirada firme y sin titubeos y respondió: «Te pagaré si te quedas. Quiero alquilarte por esta noche. Serás el padre de alquiler de mi hijo en la víspera de Navidad». Luis soltó una carcajada amarga y burlona. «¿Pagarme? ¿Tú a mí? Es lo más ridículo que he escuchado. ¿Qué tipo de pago podría darme alguien como tú que no tiene nada?». Ella guardó silencio un instante, observándolo con una calma imperturbable, como si ya hubiera anticipado su reacción. Luego, con sabiduría y sin rastro de orgullo herido, contestó: «Te obsequiaría la satisfacción de tu propio ego». La risa de Luis se desvaneció de sus labios y, sorprendido por la profundidad de sus palabras: «¿Qué quieres decir? No comprendo». Ella lo miró con compasión, como quien explica una verdad evidente para quien sabe ver. Cada uno ve lo que quiere ver y comprende solo lo que su corazón permite. Si acaso, apenas, un fragmento de la verdad. Dijo, sus palabras resonando como un eco de antiguas lecciones que él nunca había aprendido. A veces el alma necesita abrirse para poder recibir lo que realmente anhela. Hizo una pausa, suspiró con resignación y continuó: «Te pagaré cumpliendo lo que inicialmente demandaste de mí al llegar aquí. ¿Lo has olvidado? No merodearé este lugar nunca más, señor dueño del mundo. Pero a cambio, deseo que te quedes esta noche junto a mi hijo y le cumplas su sueño de tener un papá, aunque sea por unas horas». Luis se quedó pensando, observándola en silencio, sintiendo la profundidad de su petición. Tras un momento, suavizó su expresión y le preguntó: «¿Cómo te llamas, mujer?». «Soy Lorena Zamora.
Mi hijo es Ronald Charles Zamora. Luis la miró con un atisbo de respeto en su semblante. Aceptaré el trato, pero cambiaré tu forma de pago. Lorena alzó la barbilla, ofendida, y le respondió llena de pudor. ¿Qué dices? Yo soy una mujer digna. Luis soltó otra carcajada, menos burlona y más intrigada. Cada uno ve lo que quiere ver y comprende solo lo que su corazón permite. Si acaso, apenas un fragmento de la verdad. Repitió, lanzando sus propias palabras de vuelta a ella. Lorena bajó la mirada, sonrojada por la vergüenza, y Luis continuó con un tono más suave. Yo también tengo un sueño, y también quiero alquilar algo tuyo. Quiero alquilar un hijo para Navidad. Lorena lo miró sorprendida. ¿Tú quieres alquilar a mi hijo? Luis asintió, esbozando una sonrisa inesperadamente cálida. Tú me estás alquilando esta noche para fingir ser su padre. Ahora yo quiero alquilarlo para mañana, que es Navidad, y poder vivir mi propio sueño de tener un hijo, aunque sea por un día. Lorena se quedó cavilando, sus ojos aún llenos de sorpresa, y finalmente, con un tono solemne, extendió su mano y dijo: «Tenemos un trato, señor». «Louis Devereux Bellerose», respondió él, estrechando su mano con una seriedad que ella no esperaba. En ese momento el niño regresó corriendo con un cobertor, sus ojos brillando de alegría mientras todos intercambiaban miradas, cada uno con una sonrisa naciente en sus labios, dejando que la cálida promesa de una Navidad inesperada y compartida envolviera el momento. Lorena miró a Luis con un brillo de agradecimiento mientras pronunciaba con sabiduría: «Quizás esta noche todos aprendamos algo. Un solo instante en la piel del otro basta para comprender la distancia entre lo que uno es y lo que uno cree ser». Mientras la noche avanzaba, el hambre comenzó a sentirse. Luis, que nunca había pasado una noche sin una cena copiosa, notó que Lorena había guardado un trozo de pan duro y un par de frutas en una bolsa gastada. La miró, aún adaptándose a la realidad de tener tan poco para compartir. Lorena, percibiendo su incomodidad, le habló con sencillez. Cuando el corazón comparte, hasta el pan más humilde se convierte en un banquete, y en la pobreza de la materia se descubre la abundancia del alma. Luis miró el trozo de pan en las manos de Lorena y frunció el ceño, conmovido y desconcertado a la vez. No entendía por qué debía aceptar algo tan humilde, cuando con solo caminar unas cuadras podría conseguir una cena digna para los tres. «No permitiré que esta sea nuestra cena, esto es…» Se interrumpió, incómodo por su propia reacción. «Enseguida lo soluciono. Hay una tienda abierta cerca o, mejor aún, los llevaré a un buen restaurante. Nada de esta precariedad». Lorena se echó a reír, una carcajada sincera que resonó en la quietud de la noche. Su risa sorprendió a Luis, que no esperaba una reacción tan despreocupada. Ella lo miró con una chispa divertida en los ojos. «Recuerda que tenemos un doble contrato verbal, Luis», dijo ella, con voz firme pero amable. «Esta noche soy yo quien te contrata como padre en alquiler, y vivirás esta experiencia a nuestro modo, sin alterar nuestras circunstancias». Luis la miró atónito. Se había olvidado de esa parte del trato, de la promesa que había hecho para comprender, sin interferir, lo que significaba vivir una noche como ellos. «Mañana», continuó Lorena, «serás tú quien nos contrate. Ronald será tu hijo en alquiler, y podrás decidir las circunstancias que definirán el amanecer. Pero hasta entonces…» Luis asintió, percibiendo cómo algo en la simplicidad de aquella pequeña cena parecía sagrado. Lorena partió el pan en 3 trozos, uno para cada uno. Ronald, aún despierto y con ojos brillantes, aceptó el suyo con una sonrisa y lo mordisqueó, encantado. Luis miró su pedazo y, tras un momento de vacilación, le preguntó a Lorena: «¿Así es todas las noches?». Lorena sonrió levemente, encogiendo los hombros. «Algunas noches hay más, otras menos. Ronald piensa que es una aventura, que estamos explorando el mundo y que en algún lugar hay un tesoro escondido para nosotros». Ronald escuchó y miró a Luis con emoción. «Papá, ¿a que tú también sabes buscar tesoros?».
dijo con una inocencia que le dio un vuelco al corazón a Luis. «Claro, hijo», respondió Luis conmovido, prodigándole un abrazo, mientras sonreía. «Esta noche, Ronald, el tesoro somos nosotros juntos». Se quedó masticando su pan, mirando a Lorena y al pequeño Ronald compartir su risa. Aunque el pan estaba seco y no había otro plato en el que pensar, aquella escena tenía más significado que cualquiera de sus lujosas cenas. Finalmente Lorena le habló en un susurro, como si compartiera un secreto de vida. «Hay riquezas que no se tocan, Luis. Son aquellas que solo el alma puede reconocer y abrazar». Otro desafío se acrecentaba. Por primera vez, Luis probaba la dureza de la intemperie. El frío mordía sus manos y se filtraba a través del cobertor que Ronald le había traído, mientras el suelo duro le recordaba que la comodidad era un lujo al que había estado acostumbrado, pero al que ahora sentía tan distante. Cada ráfaga de viento helado era una lección de humildad que lo acercaba más a entender la vida de quienes, como Lorena y su hijo, vivían sin la seguridad que él siempre había dado por sentada. Luis, abrazado al pequeño Ronald, que yacía dormido después de pedirle que le contara un cuento, rompió el silencio, con la mirada perdida en las estrellas, pero también dentro de sí mismo. No había imaginado que pudiera ser tan difícil. Su voz salió ronca, cargada de un sentimiento que él mismo apenas comprendía. Siempre pensé que la pobreza era solo la ausencia de cosas materiales. Pero ahora veo que es mucho más que eso. Es una batalla constante con la dignidad y el miedo. Lorena lo miró con una mezcla de respeto y tristeza. La verdadera pobreza, Luis, es la ausencia de compasión en el corazón de los demás, murmuró, mientras su mirada se perdía en el rostro sereno del niño. Nos hemos vuelto expertos en sobrevivir a la indiferencia, en extraer esperanza de donde otros solo ven sombras. Por él, encuentro la fortaleza para soportar cada noche fría y cada desprecio que este mundo nos lanza. Luis la escuchó, manifestando una extraña conexión con ella, un entendimiento profundo que nunca había experimentado. Se sintió impulsado a abrirse más de lo que pensaba posible. «No puedo tener hijos», confesó mirando sus propias manos como si estuviera hablando consigo mismo más que con ella. «Lo supe hace años, cuando me enteré de que porto una condición hereditaria de deficiencia cardíaca que no padezco, pero es transmisible a mi descendencia, y aunque me he acostumbrado a la idea, en noches como esta, no puedo evitar preguntarme si en algún lugar alguien, como él, me hubiera llamado papá». Lorena lo miró en silencio, dejando que las palabras de Luis resonaran en el aire frío de la noche. No intentó consolarlo, sino que le ofreció su propia verdad, tan desnuda como la suya. «Todos llegamos aquí cargando algo», respondió ella con suavidad, bajando la mirada hacia sus propias manos. «Yo tenía una vida sencilla, nada lujosa, pero estable. Tenía una pequeña tienda de ropa y un hogar modesto. Pero cuando Ronald nació, las cosas se complicaron. Su padre me abandonó al salir embarazada, y sin ayuda para mantener el negocio, las deudas comenzaron a devorarlo todo. En poco tiempo ya no tenía ni hogar ni trabajo, solo a mi niño hermoso. La risa y la alegría de mi hijo me recuerdan que, aunque no tengamos nada, aún lo tenemos todo». Luis respiró hondo, sintiendo cómo esas palabras penetraban en él. Sin darse cuenta, había comenzado a entender la verdadera fuerza de Lorena, una resistencia que iba más allá de la supervivencia. Reflexionó sobre su propio vacío, su miedo a no dejar un legado, y sintió que aquella noche, por primera vez, su fortuna y su poder no significaban nada. Se miraron en silencio, compartiendo una comprensión que trascendía palabras. Ronald, que había despertado un poco por el frío, se acurrucó esta vez entre ambos, y Luis le rodeó con el brazo también a ella, sorprendiéndose de la calidez que le transmitía a aquellos dos seres tan vulnerables. Por un instante, todos parecían encontrar en esa unión inesperada una familia improvisada bajo las estrellas.
Luis, sintiendo un cambio profundo en su interior, dijo antes de quedarse dormido: «Lorena, esta noche soy más rico que nunca». Al amanecer, un suave rayo de luz se filtró entre las sombras de los edificios, iluminando el rostro de Luis. Parpadeó, aturdido por la claridad, y al ver el cielo descubierto sobre él, una mezcla de incredulidad y asombro lo envolvió. No podía creer que hubiera pasado una noche fuera de los lujos de su mansión en Mónaco. A su lado, Lorena también despertó, y mirando el cielo azul, esbozó una sonrisa serena. Inspiró profundamente, cerrando los ojos por un instante, como si estuviera en comunión con el universo. «Gracias por este nuevo día», murmuró con dulzura, sus palabras bañadas de un agradecimiento profundo. Cada amanecer es un recordatorio de que el universo nos concede, en cada resplandor del alba, la oportunidad de renacer y caminar hacia la mejor versión de nosotros mismos. Luis la escuchó, sintiendo el peso de esas palabras, y por primera vez, agradecido él también por la lección que aquella noche le había traído. «Lorena», dijo con una sonrisa y un tono decidido, «hoy las reglas las pongo yo. Están bajo mi contrato, y hoy será diferente». En ese momento la voz de Luis despertó al pequeño Ronald, que entre sueños y parpadeos levantó la vista y al ver a Luis a su lado, sonrió con alegría. «¡Papá!», exclamó el niño con inocente entusiasmo, frotándose los ojos y mirándolo con admiración. «¡Estás aquí! ¡Todavía estás aquí! ¡No fue un sueño!». Luis los guió con paso firme hasta el estacionamiento subterráneo de su concesionaria. Entre las luces tenues del lugar, un imponente Rolls-Royce Phantom negro brillaba como un tesoro recién descubierto. El diseño elegante del auto parecía resplandecer aún más bajo las miradas sorprendidas de Lorena y Ronald. Al abrir las puertas traseras con un gesto teatral, Luis invitó al niño a abordar. Ronald, con los ojos abiertos de par en par, corrió hacia el auto, soltando un grito de pura emoción. «¡Mamá, mira, es como un auto de película!», exclamó Ronald, trepando al asiento trasero con entusiasmo. Se detuvo un momento, mirando a Luis con curiosidad genuina y una pizca de confusión. «Papá, si vivíamos en la calle, ¿cómo es que tienes un auto tan bonito? ¿Es un regalo de Navidad?». La inocencia y lógica del niño atravesaron a Luis como una ráfaga inesperada. Se quedó en silencio por un instante, buscando las palabras para responder, mientras Lorena, desde la puerta, lo observaba con una leve sonrisa y un destello de sabiduría en sus ojos. «Así es, hijo mío, es un regalo de Navidad», dijo Luis con una sonrisa. «Hoy será un día interminable. Comenzaremos por desayunar en el hotel más lujoso de Mónaco, con vistas al Mediterráneo». El lujoso auto atravesaba las calles de Montecarlo con suavidad, mientras el motor ronroneaba como un felino satisfecho. Ronald, pegado a la ventana trasera, señalaba todo lo que veía con una mezcla de asombro y entusiasmo. «Mira, mamá, es como volar pero en el suelo», exclamó, y luego añadió con una carcajada. «Este auto es tan grande que creo que podríamos vivir aquí dentro». En cuanto llegaron al hotel, Luis los condujo a la terraza privada, donde una mesa elegantemente dispuesta los esperaba. La vista panorámica del Mediterráneo bajo la luz dorada de la mañana era simplemente deslumbrante. Ronald, al ver los jugos, los croissants y los delicados platos sobre la mesa, abrió los ojos con asombro. «¡Mira, mamá!», exclamó tomando la mano de Lorena con entusiasmo. «Nunca había visto tanta comida solo para nosotros». Luis, sonriente y decidido a hacer de ese un momento inolvidable, les hizo un gesto para que se sentaran. «Hoy nada faltará a Ronald», dijo, sirviéndole un vaso de jugo recién exprimido. «Será un día especial, lleno de sorpresas y aventuras. Hoy día de Navidad». Ronald lo miró con los ojos llenos de asombro y una sonrisa pícara mientras tomaba un croissant con ambas manos. «Gracias, papá. Pero con tanta comida creo que después voy a explotar como los globos del desfile de Navidad», dijo, llevándose un pedazo enorme a la boca, mientras Lorena soltaba una risa suave, y Luis no pudo evitar reírse también ante la ocurrencia del niño. Esas palabras atravesaron el corazón de Luis, llenándolo de una mezcla de alegría y tristeza.
Por primera vez, aquel título que Ronald pronunciaba tan fácilmente, papá, le pesaba como algo profundo y real. Con una sonrisa temblorosa, Luis acarició la cabeza del niño, mientras intentaba ocultar su emoción. Lorena, observando la escena, sonrió con calma, y tras un sorbo de su café pronunció suavemente: los mayores regalos de la vida no son los que encontramos al buscarlos, sino los que llegan sin ser llamados, revelándonos lo que siempre faltó en el alma. Luis, conmovido, asintió, sus ojos aún fijos en el pequeño Ronald. Quizás, murmuró, su voz cargada de una vulnerabilidad que no intentaba esconder. He pasado la vida persiguiendo lo equivocado, Lorena. Quizás este era el único sueño que valía la pena vivir. La vagabunda sonrió antes de responder. La felicidad, el amor y la vanidad, Luis, son espejos del alma. La felicidad florece en quien sabe hallar paz en lo sencillo, el amor se entrega sin reservas, mientras que la vanidad es el manto que nos ciega, alejándonos de lo que verdaderamente anhelamos. Al desnudar nuestro ser de deseos vacíos, permitimos que la felicidad y el amor crezcan sin ataduras, iluminando todo cuanto somos. Terminaron de comer y el millonario propuso otra aventura inmediata, abrazando a su hijo por un día. Luis condujo el auto hacia el corazón de Montecarlo, donde se alzaba una de las jugueterías más exclusivas y célebres de Mónaco. Era un paraíso para cualquier niño, y lo era mucho más para el pequeño Ronald, que nunca había visitado un lugar así. Al entrar se quedó paralizado por un instante, absorto en la magnificencia del lugar: trenes en miniatura, peluches gigantes, carrusel de caballos, helicópteros a control remoto, pequeños coches deportivos, y tantas cosas más. Luis, quien lo seguía de cerca, le entregó una sonrisa cálida y asintió, alentándolo a explorar. Hoy puedes elegir lo que quieras, Ronald. Este es tu día, y cada juguete que te haga sonreír es tuyo. Ronald se quedó un momento en silencio, mirando fijamente un tren eléctrico que recorría un circuito adornado con paisajes en miniatura, desde montañas hasta ciudades llenas de luces. Sus ojos brillaban, pero cuando habló, no fue lo que Luis esperaba. «Papá, ¿puedo pedir este tren?», dijo, señalándolo con su pequeño dedo. Luis sonrió, ya preparándose para responder que, por supuesto, era suyo, cuando Ronald agregó rápidamente: «Pero no es para mí, es para Nico. Él siempre dice que quiere ser conductor de trenes cuando sea grande, pero en la calle solo jugamos con piedritas y tapitas. Si le llevo esto, seguro que piensa que ya es un conductor de verdad». Las palabras del niño dejaron a Luis y a Lorena inmóviles por un momento. Luis tragó saliva, sintiendo cómo algo en su pecho se comprimía y al mismo tiempo se expandía con un calor desconocido. Ese gesto, tan puro y altruista, lo golpeó más profundamente que cualquier lujo que hubiera conocido. En ese instante un pensamiento se formó en la mente de Luis, profundo y revelador. Si hubiera tenido un hijo de sangre, quizá también habría heredado mi mezquindad, esa vanidad que durante años me apartó de lo esencial. Tal vez esa es la razón detrás de mi esterilidad, una lección silenciosa que el universo me ha impuesto para aprender a amar sin egoísmos, sin herencias que contaminar. Ronald eligió algunos juguetes para sí mismo, incluyendo un pequeño carrito deportivo rojo que le hacía sonreír. «Mira, papá», dijo emocionado, mostrando el carrito. «Es como el tuyo, pero chiquito». Luis sonrió, viendo en los ojos de Ronald una felicidad tan simple como contagiosa. Después de un lujoso almuerzo navideño en uno de los restaurantes más exclusivos de Montecarlo, donde todos se quedaban viendo la facha de la vagabunda y el pequeño, Luis los llevó a recorrer varias boutiques de alta gama. Entre risas y exclamaciones de asombro, Lorena y Ronald seleccionaron regalos para ellos y para quienes más lo necesitaban. Ya avanzada la tarde, Luis los condujo hasta el muelle privado, donde un yate blanco y brillante los esperaba. Al subir, Ronald soltó un grito de emoción al ver el sombrero de marinero que Luis le tendía. «Capitán Ronald, al timón», dijo Luis,
guiñándole un ojo mientras le acomodaba el sombrero. Ronald se tomó el rol con total seriedad, sus pequeñas manos sobre el timón mientras Luis, a su lado, le enseñaba con calma cómo navegar. Navegaron suavemente sobre las aguas tranquilas, bañados por el sol de la tarde, mientras Montecarlo se desplegaba a lo lejos. Lorena se recostó, disfrutando de la brisa marina, y Luis les compartió historias sobre el mar, hablando de aventuras y barcos antiguos. —¿Puedo ser capitán todos los días, papá? —preguntó Ronald con una risa pura, alzando el sombrero. —Por supuesto, capitán Ronald —le respondió Luis sintiendo un calor en su pecho que no venía solo del sol—. Pero recuerda, hijo mío, al final, la verdadera aventura no es hacia dónde vamos, sino con quién decidimos embarcarnos en el viaje. La noche había caído sobre Montecarlo y las luces de la ciudad brillaban como joyas sobre el Mediterráneo mientras el auto avanzaba por el camino que llevaba a la imponente mansión de Luis. La entrada, decorada con elegantes adornos navideños, resplandecía con un brillo cálido y acogedor. Ronald miraba con asombro cada detalle, sus ojos recorriendo la mansión con la fascinación de quien ve un palacio por primera vez. —¡Mamá, mira! —dijo Ronald mientras señalaba la chimenea encendida y el árbol de Navidad adornado con cientos de luces. —Es el árbol más grande que he visto en toda mi vida. Luego el niño se quedó pensativo y dijo con grave inocencia: —Papá, ¿de quién es todo esto? Luis respondió: —Me pertenece, hijo. El niño parecía no comprender del todo. —Pero papá, si todo esto es tuyo, ¿entonces eres rico? Luis se sintió ir directo a una emboscada infantil, pero no tuvo más remedio que responder: —Sí, lo soy, hijo. El pequeño intentó entender un poco más e interrogó con curiosidad: —¿Por qué tú eres tan rico y nosotros somos tan pobres, si eres mi papá? Luis se pone de cuclillas y se prepara para responder: —Eso es porque Papá Noel se tardó un poco en decirme dónde podía encontrarlos. ¿Sabes, Ronald? Aunque tenía todas estas cosas, siempre me sentí muy pobre porque no tenía lo más importante: una familia. Ahora que estás aquí con tu mamá, puedo decir que soy realmente rico. El niño lo abraza con todo su corazón agregando: —Te quiero igual rico o pobre, papá. Luis intenta disimular sus lágrimas. Con un gesto amable, el millonario le pide a una doméstica que les muestre sus habitaciones para prepararse antes de la cena navideña. —Por favor, llévalos a sus habitaciones —pidió, mirando a Ronald y Lorena con una sonrisa cálida. En cuanto estén listos, los estaré esperando aquí para celebrar la Navidad. Con sus paquetes en mano, Lorena y Ronald siguieron a la doméstica por el amplio corredor, subiendo por una escalera de mármol que parecía brillar bajo las luces de la decoración navideña. Al cabo de una hora, Lorena y Ronald reaparecieron. Al verlos descender, Luis sintió que el corazón le daba un vuelco. Apenas podía contener una lágrima, su voz temblando de emoción. «Los dos se ven tan hermosos. No puedo creerlo», murmuró con una mezcla de orgullo y asombro. Lorena le devolvió una sonrisa cálida, agradeciéndole con los ojos mientras Ronald corría hacia él, tomándole la mano con entusiasmo. «¿Vamos a cenar, papá?», preguntó Ronald, sus ojos llenos de alegría y brillo. Louis asintió, llevándolos al gran comedor, donde una mesa repleta de delicias navideñas los esperaba. El árbol de Navidad iluminaba suavemente la sala, y la chimenea encendida creaba una atmósfera acogedora y llena de vida. Ya sentados, Luis alzó su copa, mirando a ambos con cariño. «Por esta noche tan especial, por ustedes, que han llenado mi hogar y mi vida de una manera que jamás imaginé». Ronald, emocionado, levantó también su copa de jugo y con una risa infantil exclamó: «¡Por papá!». La inocencia y sinceridad de su brindis llenaron la habitación de un profundo silencio emocionado. Luis observó a Ronald con ternura y se inclinó ligeramente hacia él. Su voz, serena pero llena de emoción, resonó en el cálido ambiente navideño. «Ya sé lo que hay debajo del arbolito de Navidad que dibujaste en tu cuaderno, ese regalo invisible del que me hablaste», dijo con una sonrisa. Ronald lo miró curioso, encogiéndose de hombros con una expresión traviesa.
¿Qué es, papá? Luis metió una mano en el bolsillo interior de su elegante traje, sacando un pequeño estuche aterciopelado. Sus ojos buscaron los de Lorena, quien lo observaba sorprendida mientras Ronald abría los suyos de par en par. Luis abrió el estuche, revelando un anillo de compromiso con un delicado diseño antiguo. «Lorena», dijo con la voz temblorosa pero llena de determinación, «este anillo perteneció a mi madre y quiero que ahora sea tuyo. ¿Aceptarías casarte conmigo?» Ronald soltó una carcajada pura y contagiosa mientras daba pequeños saltos de emoción en su silla. «Mamá, ¿cómo es que yo nací si no estabas casada con mi papá?», exclamó con la naturalidad de un niño de su edad. Lorena rió con ternura mirando al pequeño. «Los adultos somos complicados, hijo mío». Ronald negó con la cabeza, como si aquello no tuviera sentido. «Es fácil, mamá. Solo dile que sí a papá. Podemos venir a vivir aquí y de vez en cuando irnos a donde vivíamos antes para no aburrirnos de ser ricos». Lorena sonrió ampliamente, sus ojos brillando con lágrimas que no intentaba ocultar. «Y para no olvidarnos tampoco de los pobres, hijo mío», añadió, abrazando a Ronald con fuerza, mientras miraba a Luis. Luis se levantó y se acercó a ella, extendiendo la mano que sostenía el anillo. Lorena se puso de pie, tomó su mano con suavidad y con la voz entrecortada dijo: «Sí, acepto. Eres el mejor padre del mundo». Luis, emocionado, los abrazó a los dos, sus brazos envolviéndolos con fuerza, como si no quisiera soltarlos jamás. Mirando a Ronald, añadió con una sonrisa: «Y Ronald es el mejor hijo del universo». La chimenea crepitaba, las luces del árbol parpadeaban suavemente, y el aroma a especias y pino llenaba la sala mientras los tres se fundían en un abrazo lleno de amor, alegría y la promesa de un futuro juntos. La Navidad había traído no solo regalos, sino también un hogar, una familia y un amor que trascendía cualquier riqueza material. Querido oyente, a veces los ángeles no tienen alas. Son personas, recuerdos y momentos que tocan nuestro corazón con la suavidad de una brisa. Llegan en una sonrisa inesperada, en una palabra que alivia, o en el silencio sereno de una noche que nos invita a la paz. Son la forma en que la vida nos recuerda que lo extraordinario puede esconderse en lo más sencillo, y que el amor siempre encuentra el camino para alcanzarnos, incluso en los lugares más inesperados. Si quieres ayudar a los peluditos de la calle es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora, no dejes de ver esta historia. Millonario paga a mujer obesa para que hiciera lo que otras mujeres no podían.